Y bueno, alguien que había de alguna manera advertido pues mucho de lo que estamos viendo, pero que yo estoy seguro que no tenía previsto que apareciera una carta póstuma o no sé, se lo quiero preguntar, es Ricardo Rafael, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Ricardo Rafael. ¿Te lo esperabas? Claro, qué gusto estar contigo, estar con ustedes. Pues mira, a ti y a mí nos ha interesado siempre leer ficción, pero ni en nuestros sueños más remotos nos habíamos imaginado que esta historia pues es necia para detenerse, ¿no? Es como si fuera un torrente, una cascada que sigue inventando argumentos para mantenerse viva. Y la entrevista que le dio Roberto Miranda hoy a Ciro Gómez Leiva, a mí todavía me tiene con la quijada dislocada de lo que oí, de lo que vi. No por otra cosa, sino porque mi imaginación no daba, te lo digo con franqueza, no daba para imaginarme el episodio de hoy. ¿Qué encuentras en el episodio de hoy? Obviamente dudas de que la carta sea legítima, por un lado, porque tú mismo exhibes en tu cuenta de Twitter la firma, por ejemplo, de Isabel Miranda de Wallace. Yo hace rato decía, la carta está escrita por un abogado, tiene el lenguaje de un abogado, está mal punteada, como no pasó pues por la mano de alguien, sino más bien salió como de la mano de un abogado. Me cuesta pues que alguien escriba así, como está escrita, sin acentos, sin puntos, sin comas, un texto corrido de abogado. ¿Qué encuentras tú en el episodio de hoy? Mira, encuentro muchas contradicciones, ¿no? Muchas anomalías. A ver, si quieres que me centre como en el argumento de la carta, y que es un poco el argumento también que exhibe Roberto Miranda hoy, pues insisten en una versión pues que no resiste el peor análisis de los hechos. Insisten en que Arturo Saldívar le habría ordenado a la primera sala a traer el caso de Juana Hilda porque en el colegiado donde se encontraba el caso estaban a punto de votar un proyecto de sentencia que en realidad iba a ratificar la culpabilidad de Juana Hilda. A ver, vamos despacio, te pido que hagamos un esfuerzo como de cámara lenta. ¿Por qué Isabel Miranda habría conocido el proyecto de este magistrado? ¿No? Suena un poco raro. Pero no te olvides que en ese colegiado, es un colegiado donde había 3 magistrados, y en esa fecha a la que ella hace referencia, la otra magistrada era Taisia Cruz Parcero. Taisia Cruz Parcero, presidenta del Instituto Federal de Defensoría Pública. Es decir, la defensora de Juana Hilda. ¿Cómo? Había un proyecto que iba a condenar a Juana Hilda y se lo llevaron a la corte, pero la otra magistrada tenía una opinión distinta, entonces ese proyecto no iba a prosperar, ¿no? A menos que tuviera un tercer voto. Ahora, ¿por qué Isabel se hizo un proyecto que no debió salir nunca de ahí? Pero además dice que se lo llevaron a la Fiscalía General de la República y que a partir de eso presentaron una denuncia. ¿Cómo? Se robaron un proyecto que todavía no se votaba para llevarlo a la Fiscalía General de la República. Te estoy pidiendo, digamos, ir muy despacio porque cuando yo te digo algo muy rápido te puedo convencer lo que sea, pero si yo le meto cámara lenta y el asunto no cuadra. Pero vamos a seguir. Insisten en que a partir de esto Arturo Saldívar, no entiendo por qué razón, habría decidido atraer el caso. Lo siguiente que dice la carta es que Isabel ya sabía que en la primera sala contaban con 3 votos. ¿Por qué lo sabía? Había hablado con ¿qué ministro? Con Margarita Ríos Fajar, con Maestro González Carrancá, Juan Luis González. Es decir, no alcanzo a entender. Ya sabían que Ortiz Mena, Gutiérrez Ortiz Mena iba a es increíble. Isabel lo sabía todo antes de que sucediera. O sea, como supo desde el primer día quién había secuestrado a su hijo, quién lo había asesinado y quiénes eran los culpables,
me presentan otra vez un personaje que tiene una bola de cristal. Y como sabía todo esto, se adelantó y en plena agonía antes de morir, dicta esta carta. La dicta, como tú dices, en términos jurídicos, ¿no? Y se la deja guardada a Roberto Miranda y le dice, mira, una vez que esta premonición que yo tengo se cumpla y que Saldívar le imponga a sus ministros enemigos, porque pues todos estos ministros acabaron peleados con Saldívar, ¿no? Otra cosa que no resiste el análisis. Pero una vez que esto ocurra, entonces le llevas esta carta a Ciro Gómez Leiva y a Peregrino. De plano, todo eso pudo calcular Isabel en su agonía. Y luego, ya, perdón que me empiece a meter con mayores detalles, que me siguen despertando dudas, solo dudas, Alejandro. En efecto, la firma, yo tengo pues cientos de documentos firmados por Isabel Miranda, porque pues analicé el expediente, tengo muchas de sus declaraciones, documentos, cartas que entregó a la Procuraduría entonces, peritajes que solicitó, cartas públicas que envió, y la firma, te la hice llegar hoy, no coincide. O sea, esto es un análisis grafoscópico y de plano, pues hay terminaciones de la firma, letras en la firma que no coinciden, lo cual pues sí me lleva a suponer que pues la segunda firma, la que trae la carta que recibió Ciro Gómez Leiva, pues no está firmada por la misma persona que firmaba los documentos cuando Isabel Miranda estaba sana. Pero incluso déjame ir más allá. Hay mucho mayor firmeza en el trazo de la Isabel enferma que de la Isabel sana. Entonces eso también me lleva a hacerme muchas preguntas. Luego, la carta no tiene fecha. Es muy raro, ¿no? La carta que está llena de detalles, de en dónde se encuentran las acusaciones, las denuncias, en fin, no tiene fecha. Se les olvidó poner fecha. Luego nos hace Roberto Miranda un relato de la enfermedad de Isabel que también me genera mucho ruido. Mira, déjame precisar. Isabel Miranda, otra vez lo que dice Gómez Leiva, que los que escribimos libros no hacemos bien la investigación. Isabel Miranda tuvo una enfermedad durante muchos años en el hígado, lo cual la llevó en efecto a un trasplante de hígado el año pasado, en octubre. Salió de esta operación suficientemente bien como para asistir a ver a los ministros, tal como ella cuenta. Su expediente médico dice que en realidad tuvo una lesión en la columna. La intervienen en un hospital. Esta lesión hace que algunos fragmentos del material que viene utilizado para curarla, para cementar las vértebras, se introdujeron el resto del torrente sanguíneo. Y esa es la razón por la que habría ido a dar, no al ABC de Santa Fe, como dijeron en un primer día, sino en realidad al Hospital Subirán, al de nutrición. Luego, el expediente médico dice que habría muerto por peritonitis y se advierte que pudo haber tenido, y perdón que me meta con su intimidad, pero pues es importante para estos casos, que pudo haber tenido, pues en efecto, un problema de tipo cancerológico en el intestino. Sin embargo, el acta de función que tú presentaste y Álvaro presentaron en el programa, lo que dice es que murió de falla hepática. No es lo mismo morir de peritonitis que de falla hepática, son dos órganos bien distintos del organismo. Bueno, sigo elaborando y de pronto dice Roberto Miranda, pues en realidad el único que está plantando cara frente a esto, no se metan con el resto de la familia, porque ahora lo importante es resolver el tema de Toluca, y entonces se mete con otro asunto. Y claro, todo esto lo dice tan rápido que no estamos escuchando que está lleno de contradicciones. De hecho, me sorprende que alguien que lo haya entrevistado, en lugar de entregarle foro, pues lo hubiera interrogado un poquitito más, ¿no? Sobre las contradicciones que se manifestaron. Yo no tengo respuesta a la pregunta de si esta carta es de ella o no, si es una carta póstuma, si a lo mejor la escribió en vida y sigue en vida. No tengo, pero las dudas alrededor de este caso a mí se me siguen acumulando y pues sí me pregunto por qué llega hasta ahora la carta. Y lo único que te puedo decir es que se guardó silencio desde la muerte de Isabel hasta la semana pasada, en que lo que he observado son una serie de voces que finalmente decidieron hablar, no por la liberación de Juana Hilda, sino yo creo, Alejandro, y esta sí es mi hipótesis,
por el comentario que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en una mañanera hace unos cuantos días, en el sentido de que este caso se tendría que analizar y el papel jugado por Isabel Miranda también. ¿Por qué creo que esta reacción se debe a lo que dijo la presidenta? Porque si se investiga quiénes participaron en la fabricación del caso Wallace, no solo es Isabel Miranda, principalmente es Roberto Miranda, ¿no? Un actor principalísimo en los actos de tortura, un actor principalísimo en la fabricación, y desde luego pues tendría que enfrentar la justicia, ¿no? Y luego pues algunos otros cómplices, ¿no? Dentro de la Procuraduría General, dentro de las policías de investigación, dentro del gobierno, pues que están viendo que posterior a la liberación de Juana Isla y la resolución del caso, pues se podrían enderezar investigaciones en su contra, y entonces empiezo a entender por qué este nado sincronizado, por qué le dan voz hoy a Roberto Miranda, por qué aparece esta carta, por qué está buscando distraer. Pues porque en cabal sentido de justicia habría que perseguir a los culpables de esta fabricación, y eso los trae muy, muy preocupados. Porque, digamos, dentro de esta trama, pues hay más que Isabel Miranda de Wallace, porque si dijeras, pues bueno, ya se murió la señora, ya liberen a los demás y no hay a quién perseguir. Ya pasamos la historia, pues sí, se llevaron 20 años presos unos, ella, lo que sea. No, pero él era su abogado. Su hermano era su abogado, Ricardo. ¿Es así? A ver, su abogado principal es Samuel González, que recientemente dio una larga entrevista y debe estar muy preocupado porque, por cierto, no está mencionado en el libro, porque merecería un libro en sí mismo, ¿no? El abogado anterior fue Ricardo Martínez. Hoy no vive porque lo asesinaron en el norte, en Tamaulipas. Un hombre muy oscuro, por cierto, ¿no? Metido pues en temas de trata de personas. Ese tipo de abogados que tenía Isabel. Roberto Miranda fue un ministerio público de baja estofa en Michoacán, y en realidad era un poco como el guarura, ¿no? Era el que la acompañaba a todos lados, era el que más que resolver los temas jurídicos, la escoltaba y bueno, pues amedrentó a Vanessa Figueroa, ¿no? Incluso ella podría acusarlo justamente de haberla golpeado. Hay declaraciones de ella que están en el expediente. Habría participado en algunas de las detenciones arbitrarias, la de César Freire, confesado por él mismo, ¿no? Habría participado probablemente en la siembra de la gota de sangre, habría participado en la renta del departamento donde apareció esta gota de sangre. Entonces, desde luego que Roberto Miranda pues está viendo por su futuro. Cuando dice, en todo caso, que se enfrenten a mí, no al resto de la familia, pues es porque el resto de la familia le debe estar reclamando todas las cosas que hizo. Entonces le están ayudando a salvar cara. Ahora, Roberto Miranda dice Isabel que fue su abogado. Abogado nunca fue. Luego tiene otro hermano que fue alto mando de la Policía Federal de Caminos, por cierto, también en Tamaulipas, ¿no? En épocas donde, como sabes, estuvo muy caliente la cosa ya por el cártel del Golfo. Probablemente es socio porque su hijo actualmente es el director de Showcase. Entonces, pues también uno se podría preguntar si es cierto que Gualberto tenía relación con la Barbie, si alguien más en su familia mantuvo esa misma relación. Pues es una pregunta también relevante. La planteo periodísticamente, no estoy acusando, estoy haciendo preguntas. Braulio Robles Zúñiga, que es el Ministerio Público que armó todo el caso, primero bajo las órdenes de José Luis Santiago Vasconcelos y después bajo las órdenes de otros, entre ellos Samuel González, pues actualmente trabaja en la Fiscalía. El propio Samuel González ayuda al fiscal actual en algunos temas. Entonces, sí me parece que en realidad lo que están haciendo es colocando un cortafuegos frente a investigaciones por venir. Ahora, tú me dirías, ¿se van a hacer estas investigaciones o no? Pues ellos están haciendo la misma pregunta. Yo soy de la opinión que habiendo tantas víctimas del caso Wallace, no solo las 6 personas que están en la cárcel, sino en la lista que yo te mencionaba de cerca de 60 personas, sí creo que tuviera que haber una investigación muy de fondo de por qué se fabricó este caso, cuál es el crimen que querían ocultar y pues qué nivel de responsabilidad tienen. Algunos delitos han prescrito, pero como tú sabes, el de tortura no prescribe. Y bueno, pues hay evidencia suficiente, ahora firmada por organismos internacionales y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que hubo tortura. Entonces, desde luego que lo que están haciendo es evitar esa persecución. Y recurrieron pues a los amigos de siempre, a los que siempre le dieron voz a Isabel Miranda, pues para ver si también podían acompañarlos con su manto. Y pues acudieron al mismo tiempo, porque todos han hablado en los últimos 7 días. Bueno, el caso también tiene
su correlato, digamos, político, porque Isabel Miranda, a la vez que se convierte en una personalidad por el caso de su hijo y los espectaculares, ella misma utiliza su propia empresa para promover este asunto de la supuesta desaparición de su hijo, se vuelve una personalidad como una especie de víctima icónica. Yo recuerdo la primera nota aquella donde Reforma pone el espectacular en la portada y dice, busca algo así como busca a su hijo con espectaculares o una cosa por allá. Y luego tienes la otra parte, que es la política. Ella se vuelve un brazo político del PAN, de Felipe Calderón en particular, pero también de una rama de la policía, pues que termina casi toda. Algunos están muertos, otros están presos, otros desaparecidos, y uno está en Estados Unidos detenido, acusado de narcotraficante, no de encubrir a narcotraficantes, de narcotraficante, por eso está preso en Estados Unidos, condenado, Genaro García Luna. O sea, tiene todos estos componentes. ¿No tendría que abrirse una gran investigación, Ricardo Rafael? Yo coincido contigo, porque pues a quienes insisten en que para qué seguimos hablando de esto si la señora ya está muerta, pues la primera respuesta es porque hay víctimas. Pero me parece que lo que estás tú diciendo es tanto más importante, porque este caso arroja luz sobre una mecánica criminal que ha venido andando durante muchos años en nuestro país. Déjame unir algunas de las piezas que acabas de colocar en tu pregunta. Voy despacio, otra vez. Felipe Calderón está acusado de haber permitido la tortura. Jacobo Tagle lo que dice es que Calderón directamente instruyó que por ningún motivo fuera a salir libre o a escaparse de las acusaciones, y que acto seguido lo torturaron en las primeras horas de su detención. Felipe Calderón diría, es una mentira. Pero ¿cómo explicar que Brenda Quevedo, sin estar sentenciada en primera instancia, haya sido llevada a las Islas Marías y ha sido torturada en una caseta de la Marina? Los funcionarios de Islas Marías entonces, uno de ellos me dio una larga entrevista, dice que nunca en ningún otro caso le tocó ver una arbitrariedad de este tamaño, ¿no? Medina Mora, que era procurador entonces, se quejó de las instrucciones que dictó Calderón para instruir por dónde tenía que ir la investigación. Y te voy a decir una cosa más escandalosa. Genaro García Luna le dijo a varios periodistas, Francisco Sea lo acaba de comentar recientemente, y había otros periodistas en esa misma reunión, que él estaba convencido de que Hugo Alberto Wallace no era trigo limpio. Luego, la instrucción de Felipe Calderón hizo que Genaro García Luna se volteara de bando y apoyara a Isabel Miranda. Entonces, dicho esto, hay un expresidente que tiene que rendir cuentas. Entonces yo me pregunto, ¿quién podría haber pedido el favor para este nado sincronizado que está saliendo adelante? Simplemente lo pregunto. Yo solo sé que esa persona vive en Madrid, mismo lugar desde el cual hoy entrevistaron a Roberto Miranda. Es una coincidencia, déjame dejarlo ahí. Ahora, lo segundo, yo creo que Genaro García Luna es las dos cosas que tú mencionaste. Genaro García Luna es un personaje que representa el modo corrupto de operación de la policía que está ligada con el crimen organizado en nuestro país. Se parece mucho a estos personajes que juegan aquello de dónde está la bolita en las plazas públicas, que con una mano te distraen y con la otra cometen el intercambio de las bolitas. Según el juicio de García Luna en Brooklyn, él persiguió frontalmente a los hermanos Beltrán Leiva y frontalmente al cártel del Golfo. Por eso creció en reputación, por eso las autoridades estadounidenses lo querían tanto y por eso ganó poder. Mientras hacía esto de un lado, del otro lado le daba el paso franco al cártel de Sinaloa. Y por eso lo acusan de narcotraficante. Es decir, es fabricante y es narcotraficante. Esta actitud de Genaro García Luna es una constante, no es una excepción.
Tú vas a tener fabricación de bandas de secuestradores para proteger a los verdaderos secuestradores. Fabricación de culpables para proteger a los verdaderos culpables. ¿A quién metes a la cárcel? A las Brendas Quevedos, a las Juana Hilda González Lomelí, porque no cuentan con recursos, ni herramientas, ni cultura jurídica, ni dinero para poderse defender. Así abultas los números, así demuestras que hay generadores de violencia. Y mientras estás distrayendo con esta mano, del otro lado le das paso franco a los criminales. Y esto explicaría el fenómeno mediante el cual estos personajes prevalecen tantos años en las áreas de seguridad y de justicia en nuestro país. Te insisto, los mismos ministerios públicos que estaban en 2005 siguen hoy ahí. Rodrigo Archundia, que es quien recibió la denuncia por secuestro de Gualberto, que estuvo presente en la confesión fabricada de Juana Hilda, y ya lo digo a partir de lo que dice la Corte, no solamente de mis investigaciones, es el mismo individuo, Alejandro, que aparece en la toma de los drones de la Marina en el basurero de Cocula en 2014. Es el primero que llegó a la fabricación de Cocula. Son los mismos. Rodrigo Archundia, fiscal antisecuestros en el gobierno de Alfredo del Mazo. Rodrigo Archundia, el último fiscal general del Estado de México con Alfredo del Mazo. Es decir, es este mismo ciclo de personas. ¿Qué es lo que estamos observando? Que ahí siguen y que el caso Wallace los ilumina con un reflector inmenso, y que si tú y yo nos pusiéramos a estudiar 4 o 5 casos más similares, podríamos establecer un patrón que les debe estar siendo muy preocupantes, porque revela el modus operandi de la relación entre el crimen y la política en nuestro país. Híjole, pues qué fuerte. Ahora, explica, digamos, este regreso de un grupito para tratar de colocar alguna versión, como dices tú, un nado sincronizado. Lo debes notar mucho tú, no todo mundo, porque tú estás muy pendiente de lo que está pasando en torno a ese caso. No todos lo estamos notando así, y es lo más peligroso, porque no nos estamos dando cuenta, pues, de que sí hay una intención de marcar un nuevo. Ahora, en el fondo, siempre hay alguien arriba o varios arriba a los que defienden estos peones. La entrevista de hoy pues tiene un sentido para defender. ¿A quién se está tratando de defender? No se está defendiendo la memoria de la señora Wallace. O sea... No, yo creo que en primerísimo lugar habrá temor de que pueda haber una investigación sobre Felipe Calderón por este caso. Si en cualquier democracia medianamente funcional, pues ya habría lo que tú estás planteando, una fiscalía especial que analice la fabricación de culpables, ¿no? Y desde luego la participación de funcionarios de tan alto nivel como el presidente de la República. A ver si el gran amigo de Felipe Calderón, Nicolás Sarkozy, perdón, de amigo no tiene nada, pero claro, a cómo se parecían, está hoy inhabilitado, ¿no? Ha sido juzgado por el sistema judicial. Pues uno se pregunta si no tendría que enderezarse una investigación, al menos para inhibir que en el futuro los presidentes o las presidentas intervengan en la justicia como intervino Felipe Calderón. Y pues desde luego que debe estar muy preocupado, ¿no? Entiendo que hasta el Papa fue a ver para pedir iluminación, ¿no? Porque, bueno, pues en efecto, él es el principal afectado, pero a partir de él es todo un régimen que se ha apoderado del aparato de justicia. Y bueno, no nos equivoquemos. El aparato de justicia lo incluyen las policías de investigación, los servicios periciales, fiscalías, el Ministerio Público, fiscalías, los custodios y las cárceles, ¿no? En fin, todos los niveles de la justicia. Asumir que todo se va a resolver por la reforma judicial es un poco desconocer el fondo del problema. Y en este sentido, creo que sí puede haber mucho temor de que casos como este pues arrojen luz sobre estos otros rincones poco favorecidos por la transparencia y puedan acabar siendo investigados y eventualmente enfrentados contra la justicia por sus arbitrariedades. Ahora, tú le dices, no es la señora Wallace, es que ayúdame simplemente con la hipótesis.
y si fueran muchos casos similares donde nos han engañado, y si fueran otros casos que no han alcanzado visibilidad, pero que tienen a muchas personas en el Cepreso 16, tantas mujeres se están suicidando por esta misma razón, pues en efecto estamos ante un problema mucho mayor del que implica un solo caso. Te voy a poner un ejemplo que puede parecer como muy fuera de lugar, pero ahora me tiene muy entusiasmado un texto que acaba de salir que se llama The Prosecutor, que es sobre Frederick Bauer. Este es un fiscal que se puso a investigar a todo el personal que actuó en Auschwitz. Había mucho interés del gobierno alemán de Adenauer de cerrar la puerta, de darle vuelta a la página, de olvidarse del problema nazi, de advertir que había 22 gentes cercanas a Hitler que habían sido juzgados en Nuremberg y vámonos. Y este fiscal dijo no podemos cerrar este capítulo si no investigamos toda la operación que asesinó a tantas personas en los campos de concentración. Por cierto, fue este individuo el que llevó a Eichmann al juicio en Israel. Yo me pregunto si no tendríamos en México, si realmente estamos dándole vuelta a la página, pues que hacer un balance con la manera como ha operado la justicia hasta hoy, para que el nuevo sistema de justicia quede inhibido de perpetuar estas prácticas. Y yo te diría en primerísimo lugar la Fiscalía General de la República, que creo ha sido la gran cómplice del pasado y del presente con el uso faccioso de la Procuración de Justicia con propósitos políticos. Alguien podría preguntar de manera, pues a lo mejor legítima, y hay una denuncia, porque si hay una denuncia están obligados a realizar esta investigación. Pero estas denuncias, pues no las hace un periodista nunca, lo sabemos. Cuando, por ejemplo, lo decía mucho el presidente López Obrador también, decía de repente, bueno, sí, si hay denuncia, pues hay que investigarse, pero pongan la denuncia o interpongan la denuncia. No es algo que el periodista haga normalmente. El periodista expone y luego, pues no puede meterse hasta ese nivel. Ni aquí, ni en México, ni en ninguna parte del mundo sucede. Pero bueno, ¿cómo iniciar una investigación? Déjame reaccionar a eso, porque sí hay ya antecedentes y justamente relacionados con este caso y también con el caso Vallarta. Yo quiero subrayar, Alejandro, que hay una institución que a mí me tiene muy sorprendido para bien dentro del Estado mexicano y dentro del sistema judicial, que es el Instituto Federal de Defensoría Pública. Sí. O sea, no olvidemos que ellos fueron los que llevaron este caso a la ONU y los que presentaron denuncias por tortura en contra de Isabel Miranda ante la Fiscalía. Sí, de acuerdo. ¿Sabes qué pasó después de que se presentaron estas denuncias? Que los defensores los defensores denunciantes acabaron denunciados. Hoy, Salvador Leiva Moreira Zaragoza pesan sobre él 15 denuncias en la Fiscalía en contra suya. Entonces, claro, cuando la Fiscalía General tiene el monopolio de la acción penal, ¿no? El monopolio de abrir las carpetas, de investigar, y esa Fiscalía, la que hoy tenemos, es cómplice del pasado, no hay nada que hacer. O que un periodista, o que un defensor público, o que un abogado o un afectado vaya y presente una denuncia, vaya a toparse con pared, hasta que la Fiscalía no emprenda una investigación sobre sus propios funcionarios. La visitaduría, es decir, el órgano interno de control, pues revele qué fue lo que pasó en esta circunstancia y tengas un fiscal con voluntad de hacer justicia, no como el fiscal Gertz, que le preguntaba a Anne Viñá, esta periodista de Le Monde, hace unas 3 semanas, que qué iba a hacer con estos casos, y dijo, eso está ya en el ámbito del Poder Judicial. No, señor, está en su ámbito. Pero yo sí te diría, la principal barricada contra la justicia frente a estos casos, o el principal velo de protección frente a estos hechos, se llama la Fiscalía General de la República y tiene nombre y apellido su titular, Alejandro Gertz Manero, que ha sido tapadera de todos estos hechos. Caray, pues qué intenso, pero al mismo tiempo qué necesario conversar esto, porque pues sí, son redes muy amplias y que siguen ahí. Lo peligroso es que nadie los ve, no los vemos, no los ubicamos, no se denuncian y por lo tanto pues siguen operando. Ricardo Rafael, como siempre, muy agradecido con que estés aquí en Los Periodistas.
Alejandro, soy yo el más agradecido. Saludos, por favor, Álvaro. Saludos para ti, para tu audiencia. Gracias por tu invitación. Gracias. Buenas tardes, buenas noches.